Hoy es un tema bastante amplio. Sinceramente estaba pensando que en los cursos que suelo dar suelen ser 3 cursos de 2 horas, hablar de temas que tienen que ver con la gestión. Pero busqué de resumir lo que para mí es importante, ¿no? Hay algunas consultas que hicieron cuando se inscribieron que tienen que ver con este tema, y hay otras que no. Los que no tienen que ver con este tema, bueno, yo los voy a tener en cuenta para futuros también encuentros, ¿sí? Porque de alguna manera lo que busco yo es qué tema puntual necesitan ustedes quizás aclarar o que profundicemos más. Y realmente para los próximos me sirven si son más específicos en cuanto a ese pedido, ¿no? Porque a lo mejor ponen la palabra organización, ¿sí? O ponen la palabra presupuesto, o ponen la palabra... Y hay mucho contenido detrás de cada palabra, ¿no? Igual que esta palabra gestión, que gestión no es más que asumir responsablemente todas las acciones que suceden en nuestro emprendimiento, nuestro consultorio, nuestra clínica, nuestra consulta. Entonces, a partir de ahí, cada uno, desde su lugar, tendrá que asumir esa responsabilidad, que yo sé que muchos la tienen, pero quizás de manera más intuitiva y no de manera planificada o de manera estratégica. Entonces, la intención mía es que empiecen a incorporar palabras, un léxico quizás más que tenga que ver con las empresas, porque en definitiva, ustedes saben, ¿no? La mirada siempre tiene que ver con la del consultorio como negocio, como empresa. Entonces necesitamos sí o sí ver y utilizar a veces ese mismo lenguaje, ¿no? Es hablar un poco más con propiedad, por lo menos en mis temas particularmente. Entonces, desde ahí vamos a presentar este tema, vamos a tratar de hacerlo en 1 hora, ¿sí? Si quedan preguntas, por supuesto, después las abrimos, las tocamos, pero voy a buscar la forma de sintetizar estas primeras ideas que tengo, ¿no? Entonces, desde un consultorio de una clínica, ¿qué cosas debemos mejorar desde el punto de vista de la gestión? Y fíjense que son un montón de temas. O sea, si ustedes están a cargo, digo, con un emprendimiento propio o cumpliendo un rol de dirección, de jefatura, y que tienen acceso quizás a las altas esferas de esa dirección, así como también en el equipo de trabajo, necesitan como estar al tanto de todo lo que pasa, ¿no? Y siempre, claro, uno focaliza en la función, en la profesión del odontólogo, de la odontóloga, en el sillón, en la banqueta, con el paciente, con los tratamientos, ¿no? Con sus problemas y la búsqueda de soluciones. Y detrás hay un campo gigante que también tenemos que hacernos cargo, responsablemente y eficientemente, ¿no? Entonces, no podemos estar ajenos de la producción, de las ventas, o sea, del dinero que entra, de la calidad del servicio, de la satisfacción del paciente, de los tiempos productivos y de los tiempos que realmente estamos desaprovechando dentro de esa producción, dentro de esa actividad que desarrollamos todo el tiempo. La calidad es un tema enorme porque la calidad se define de distintos modos, tanto del lado de la clínica como del lado del paciente. Entonces tenemos que tener un montón digamos, de elementos para evaluar cómo estamos brindando el servicio. Cuanto a la comunicación, información, los datos que juntamos para poder diagnosticar, para poder buscar distintas alternativas, estrategias para salir adelante, más en tiempos también difíciles como estamos y tiempos competitivos, ¿no? Entonces, es tener un vistazo general. Desde el punto de vista clínico, siempre, siempre. Ahora también desde el punto de vista administrativo. Y fíjense que acá ni entro en marketing, que es un poco mi tema. Naturalmente tengo mucha experiencia en lo que tiene que ver con la gestión de clínicas y uno va aprendiendo a los ponchazos, va aprendiendo en el día a día, en base a prueba y error muchas veces, hasta que, bueno, empezamos a tomar conocimiento y capacitaciones y empezamos a ver que realmente hay elementos y herramientas para trabajar. Yo les voy a dar hoy algunas y vamos a tocar algunos temas puntuales, pero sin duda con este tema vamos a seguir, ¿ok? Y fíjense la diferencia que hay entre eficacia y eficiencia. Muchas veces confundimos estas palabras. En definitiva,
De las dos formas llegamos a un resultado, eso que quede claro, pero si buscamos la eficiencia en nuestro servicio, vamos a tener que conocer los recursos que disponemos y optimizarlos, sacarle jugo, sacarle provecho. Y acá entra mucho la cuestión de los tiempos que no se recuperan, de las finanzas, de la parte económica, de lo que nosotros quizás invertimos en la gestión del día a día. O sea, hay muchos aspectos en donde quizás puliendo, trabajando, mejorando, logramos ser más eficientes. Y con eso que logramos, logramos tener una mirada desde otro lado y un servicio mucho, mucho mejor. El ejemplo este está muy bien, ¿no? O sea, cualquier tipo de artefacto que dé luz, listo, cumple con su función. Ahora, ¿cuál es el que gasta menos? ¿Cuál es el que dura más? ¿Bien? Entonces, cada uno tendrá que revisar. Ahora, pero ¿desde dónde nos paramos para empezar a hablar de gestión? ¿No? Yo siempre, o sea, el público es muy, muy diverso, no los conozco a todos, conozco siempre a colegas que se suman, pero le tengo que hablar, en este caso preciso, en esta charla, a gente que, como les dije, esté a cargo de un emprendimiento, de una clínica, de un consultorio. Mientras más boxes tenga, por supuesto, mayor complejidad, mayor elementos necesitan para poder llevar adelante ese liderazgo, esa dirección y esa gestión. Entonces, es necesario, sí o sí, pararnos en estos 4 pilares para empezar a hablar, que los vamos ahora a desarrollar un poquito cada uno. O sea, en el lugar donde estén, tienen que saber hacia dónde va, dónde están hoy, cómo están y hacia dónde se dirigen. Y ahí interviene todo lo que tiene que ver con la planificación, con las estrategias, con ese camino que ustedes buscan, con esos objetivos que ustedes quieren lograr. Luego está organizar, yo digo aquí también diseñar ese servicio que ustedes ofrecen. Porque, a ver, si son dueños, si son dueñas, o sea, tienen el poder absoluto de hacer lo que quieran con su emprendimiento, con su proyecto, con su clínica, lo que quieran. Y como ejercicio, muchas veces cuando los colegas buscan mejorar lo que están ofreciendo, yo les digo, saca todo de la clínica, saca todo del consultorio, todo, hacé de cuenta que está la estructura vacía y pensá en algo nuevo. Idealizá algo nuevo. ¿Sí? La gente, todo. Muchas veces me he encontrado con clínicas que a lo mejor tenían consultorios de más, o personas de más. Entonces, o que buscaban puestos o cargos o funciones a gente por la gente en sí, no por lo que necesitaban. Entonces, cuando nosotros queremos mejorar nuestra clínica, nuestro funcionamiento, desde donde estamos, seguramente digamos, las soluciones que encontremos van a ser limitadas. Entonces siempre conviene hacer de cuenta que arrancamos de cero. Y de a poco, por supuesto, lo vamos a llevando hacia ese lugar. La dirección, el liderazgo, o sea, alguien que maneje, ¿no?, la orquesta, básicamente. Hagamos de cuenta, es eso, el director de orquesta, ¿qué hace? Sí, maneja, a lo mejor, no sé, tocará algún instrumento, pero no todos, pero dirige la orquesta. Eso es parte también de la responsabilidad de un profesional al tener la dirección o un emprendimiento, un proyecto de un servicio de salud. Y por supuesto lo que es el control, lo que sería un poco esa auditoría que haríamos todos los días de lo que estamos haciendo. Y para eso hacen falta herramientas. Hace falta trabajar, dedicarse y herramientas. Mientras hacía esta charla, hoy me voy un poquito de tema, ¿no? Pero bueno, estoy un poquito nervioso porque soy hincha de River y ustedes saben que ahora en un rato juega, y juega en condiciones bastante diezmadas, ¿no? Para los que no son del país, bueno, hay un partido que el equipo sale a jugar sin arquero, es un jugador lesionado que ataja, no tiene suplentes, digo, es una situación terrible. Pero hay un técnico, ¿sí? Y ese técnico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? Seguramente planificar el partido, organizar los puestos, armar la táctica, mantener su liderazgo, evaluar, controlar qué cosa funciona, qué cosa no funciona. ¿Sí? O sea, cumple un montón de funciones ese técnico. ¿Sí? Ahora, ¿un profesional no puede hacer esto? Pregunto.
¿sí? Así como un técnico uno cree que es alguien que dirige un equipo, no, no, se encarga de todo esto. Entonces yo digo y los invito a que nosotros, como odontólogos o odontólogas, también tenemos que incorporar todo esto, porque realmente lo hacemos, y si no lo hacemos nos hace falta para poder dar un servicio que sea sustentable, que sea rentable, que podamos vivir y felizmente de nuestra profesión, ¿no? Entonces, vayamos uno por uno, planificar. Como les dije, si queremos llegar a un lugar, tenemos que saber de dónde partimos. Entonces, siempre hay un análisis de la situación, no solamente interna, sino también externa, ¿no? Del entorno, del mercado, de los pacientes a los que queremos nosotros apuntar, nuestro servicio. Si trabajamos con personas, empleados, empleadas, colegas, tienen que saber el rumbo de esa clínica, hacia dónde va, cuáles son esas metas, no solamente de facturación o de productividad, sino en el sentido cuál es la cultura que quiere transmitir, cuál es esa filosofía de trabajo, hacia dónde va, qué tipo de servicio quiere ofrecer. Y estrategias hay muchas, no solamente atender y atender muchos pacientes y que vengan pacientes de primera vez, también es ser referente, también hay gente que quizás necesite una estrategia de lanzamiento, hay gente que necesite pacientes nuevos, hay gente que le sobran pacientes, necesitan tener menos pacientes y mejores, y así hay un montón de estrategias. Y para cada estrategia hay que preparar un plan y hay que preparar objetivos, metas y a partir de ahí acciones. Así es como empezamos a ver nuestro emprendimiento, nuestra clínica, desde un lugar un poquito más de observador, más de arriba. Cuando le dije de organizar, hablé de la palabra diseño. ¿Por qué? Porque el diseño del servicio es de ustedes. Es de ustedes. O sea, ustedes van a definir el horario, los profesionales, los especialistas, qué días van a atender determinada especialidad o determinada obra social o prepago, o si atienden o no atienden, los valores que van a ustedes a cobrar por sus prácticas, sus tratamientos. Cuando hablamos de armar el equipo de trabajo, a veces sale, hoy salió Elea, me preguntó el tema de la motivación del equipo de trabajo, depende de ustedes. Si son, por supuesto, dueños o tienen el cargo para asumir ese rol. Escucho en muchas clínicas que no están, digamos, de acuerdo o no están conformes con su personal, que les cuesta conseguir odontólogos y que no son del perfil que ellos quieren. Digo, o sea, el único responsable es aquel que toma a esas personas. Pero ¿por qué pasa eso? Porque tampoco hay una planificación en cuanto a la selección, en cuanto al perfil del puesto. Perfil del puesto es decir, yo quiero este tipo de persona para este lugar, y que se acomode a lo que yo pretendo como clínica. Por supuesto que hay variables, que las vamos a ver, por eso este tema de lo que sería la parte del equipo lo voy a ampliar un poco más adelante junto al tema del tiempo y de la comunicación. Son las tres, digamos, cosas que elegí hoy para profundizar un poco más por una cuestión de tiempo. Las agendas, como les dije en un principio, o sea, si quieren dar turno de media hora, 1 hora, 5 horas, depende de ustedes. Entonces, hay que empezar a asumir esa responsabilidad, ese compromiso, hacerse cargo de que muchas de las cosas las tenemos que definir nosotros como dueños, dueñas, estando a cargo de ese sector, de ese servicio. ¿Qué sucede habitualmente? Nos acostumbramos a cómo venimos trabajando y buscamos mejorar desde ahí, como les dije anteriormente, y no pensamos alternativas nuevas, sino que simplemente mejorar, ¿no?, de a poco algo que tenemos ya armado. Y muchas veces lo que tenemos armado funcionó para un momento de ese ciclo del servicio, de ese ciclo del consultorio. No es lo mismo cuando uno empieza, ¿sí?, a cuando uno ya está en actividad en la profesión. O sea, no es lo mismo si uno tiene baches, agujeros en las agendas, a si tenemos turno en 20 días. Entonces, esto es algo muy dinámico, por eso la gestión o gestionar es un verbo de acción. ¿Bien? Tema normas, ¿no? Normas de procedimiento, protocolos, todo lo que ustedes quieren llamar para que esa clínica, ese consultorio, funcione como ustedes quieren, depende de ustedes. Nadie se las va a hacer. O si alguien se las hace, bueno, a lo mejor tienen que contratar a alguien, pero digo, eso depende de ustedes. ¿Cómo imaginan y cómo sueñan con su clínica ideal? Depende de ustedes y está
digamos, digamos que es preciso escribir eso, como si fuese un libro, ¿no? Las normas de procedimiento son todas las actividades, todos los procesos que aparecen en una atención de manera escrita, para que aquel que trabaje sepa cuáles son esas limitaciones que tiene, o cuáles son esas metas, esos objetivos que tiene. Y por eso hay que trabajar desde el otro lado del sillón también, para lograr ese servicio eficiente, como le dije en un principio, ¿no? En cuanto a la dirección, ya estamos trabajando, ya esto está funcionando. Por supuesto, acá aparece esa palabra de liderazgo que naturalmente es un tema en sí para desarrollarlo en algún momento, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo esto de hacerse cargo responsablemente, de saber qué es lo que pasa, de estar al lado de las personas que trabajan con nosotros. Ahí interviene toda la parte de relación, de escucha y de motivación, que es algo tan importante, pero tenemos que olfatear, digo yo, cómo está el clima de nuestra clínica, de nuestro consultorio, si trabajamos con personas, ¿cómo está? ¿Cómo están ellos o ellas? ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros nos dedicamos un tiempo para avanzar sobre esos temas puntuales que a lo mejor no permiten un buen desarrollo? En muchas clínicas, porque de alguna manera he convivido, he trabajado, hay temas de comunicación, de diálogo, o sea, no se dicen las cosas. Entonces se hacen las cosas, bueno, y cumplen un horario las personas y se van, y bueno, todos quieren tener desde el liderazgo un equipo que esté motivado y que vaya para adelante y que tenga esa camiseta puesta, pero para eso hay que trabajar todos los días y trabajar horizontalmente, no desde arriba, mirando qué pasa abajo, sino horizontalmente. Y para eso hace falta llegar de distintas formas a esas distintas personas. Por eso intervienen temas de negociación, y en cuanto a la capacitación, eso es constante en todos estos temas, tanto para nosotros como para la gente que trabaja con nosotros. No podemos, digamos, brindar un servicio eficiente, que esté bien gestionado y que tengamos esas metas, si nuestro equipo de trabajo no entiende de qué estamos hablando. ¿Mm? Controlar, desde ya, es una palabra a lo mejor media fuerte, pero acá estamos hablando de saber qué está pasando, y bueno, la palabra auditoría encaja más desde el punto de vista clínico, administrativo. Vamos a ver ahora algunos elementos para saber de qué manera podemos nosotros analizar y evaluar nuestro servicio, pero lo que sí tenemos que saber es de qué manera estamos transitando. Si es por el camino que nosotros fijamos. Ahí hablamos de desvíos, si es que no estamos haciendo las cosas bien, los resultados no son los que nosotros esperamos, existe un mal clima, como hablé recién, hay muchas quejas de los pacientes, la gente no se puede comunicar por teléfono o no tiene medios de acceso a un turno. Digo, ahí empieza a haber obstáculos o situaciones del servicio en sí, de lo que pasa habitualmente, que nos dedicamos a tapar agujeros, a tapar incendios, o preventivamente empezamos a notar cada uno de estos problemas y empezamos a gestionar un servicio de mayor calidad, atacando problema por problema, buscando soluciones y evitando que eso vuelva a suceder. Cuando hablamos de calidad estamos hablando de eso, no de hacer la parte clínica correctamente, sino que trabajar con calidad es evitar justamente que haya quejas, porque la calidad también la define el paciente, ¿no? Y todo esto termina siendo, por supuesto, una cuestión de imagen del servicio, una cuestión de posicionamiento, que es estar presente en el mercado, en la mente de los pacientes, del público, estar visibles, que hablen bien de nosotros. Entonces, si no, digamos, le dedicamos tiempo a todas estas cuestiones, vamos a estar brindando un servicio quizás habitual, normal, un servicio promedio, un servicio promedio, y cuando damos un servicio promedio, también atendemos personas promedio, ¿no? Y algo que he escuchado el último año es que todo el mundo quiere como mejorar un poco ese nivel de segmento de pacientes, pacientes que valoren el trabajo, que paguen lo que corresponde, tener a lo mejor mayor cantidad de pacientes nuevos para atraer más gente, pero para eso tenemos que hacer cosas. No podemos seguir ofreciendo lo mismo que seguimos ofreciendo si es que tenemos este tipo de baches, ¿no? De situaciones a mejorar.
¿Qué herramientas se pueden utilizar? A ver, imagínense que estamos en funcionamiento en una clínica y decimos, bueno, el lunes hay una reunión. Entonces, es inevitable porque de acuerdo a la estructura va a haber distintas áreas, distintos sectores, distintos responsables, cada uno tendrá que presentar qué está haciendo, en dónde está trabado, obstaculizado, qué cosas nuevas tiene en su mente para hacer en su función, en su área. Entonces, las reuniones de trabajo son fundamentales, organizadas metodológicamente, día, horario, duración, quién es el que la organiza, qué temas se van a tocar, no más de uno o dos temas, depende del horario de la reunión, pero las reuniones tienen que ser de trabajo. ¿Bien? Otra herramienta para gestionar y que no caiga a lo mejor todo en ustedes, si son un equipo, es el empoderamiento de ciertas personas. O sea, hay personas que quizás más allá de sus funciones pueden dar mucho más y tienen también cierto liderazgo y tienen una motivación extra para esa clínica, entonces se la puede empoderar, por supuesto, a cambio de beneficios también, pero es una herramienta que se puede utilizar. Las normas, les dije, son fundamentales, entonces teniendo normas explícitas, teniendo un control y una auditoría, se supone que la cosa va a estar encaminada, encarrilada hacia el objetivo que ustedes quieren. Todo lo que tiene que ver con sistemas, ¿no? Acá no solamente es un software de turnos o gestión, hablo sistemas en general, igual que informes, planillas, todo lo que de alguna manera nos alimente de datos, de información, de manera constante, Digo, cuando empezamos a juntar una información, hay que continuar con esa información, porque nos va a permitir nuevamente ver la evolución, ver si mejoramos, ver cómo empezamos, dónde estamos hoy. Esto es algo que es inevitable empezar a juntar. Y lo mismo que también si queremos ver ese clima, esa satisfacción tanto del cliente interno, que es la gente que trabaja con nosotros, o del cliente externo, las encuestas son fundamentales. ¿Sí? Vamos a hablar un día también de encuestas exclusivamente. Y por último, que es algo que voy a profundizar un poquito hoy, perdón, tiene que ver con el tema de los indicadores. Indicadores son métricas, son números, son porcentajes, son datos precisos en un tiempo determinado que nos van a permitir, ¿qué cosa? Comparar lo que les dije recién. ¿Para qué? Para después tomar decisiones más correctas, en base a una información. Estos indicadores, vamos a ver 10 nada más. Calculo que puede haber 40, 50 indicadores que podemos estar trabajando en una clínica. Vamos a ver 10 puntuales, que para mí son importantes, no sé si más, pero los que considero importantes, y que cada uno tiene que definir cuáles son esos indicadores que quiere llevar. ¿De qué manera consiguen esa información? ¿Qué valores les van a poner a esa información que ustedes buscan? ¿Sí? Porque si bien hay cierta idea en base a promedios de clínicas, yo creo que cada indicador tiene que ser del lugar, y guiarse por lo que ofrece y al segmento y el lugar en la ciudad donde está. Digo, es muy individual, pero sí, la recolección de esa información, el análisis, tiene que ser el mismo. O sea, es ese criterio que uno toma. Para que ustedes me entiendan un poco de cómo veo yo el tema de los indicadores y de la información que se maneja habitualmente en clínicas, en consultorios acá en Argentina, por lo menos con los colegas que tengo contacto o que han acudido a curso, es un tema como que no está presente, ¿no? Yo el año pasado hice varias encuestas, algunas presenté en los otros webinars, creo que inclusive esta también la mencioné, pero cabe ahora, ¿no? Había preguntado si manejaban en las clínicas y en los consultorios al menos 3 indicadores, que ahora vamos a ver cuáles son algunos. Fíjense el porcentaje, ¿no? El 93,5% de los colegas no tenían esos indicadores, digo, de manera permanente, ¿no? Porque uno puede saber a lo mejor algún dato hoy, alguno que siga mes a mes, pero no como algo metodológico. Y a eso quiero llegar. Yo creo que si se van con esto, me voy sumamente conforme de que empiecen ya a partir de hoy, si no lo hacen, a juntar cosas, a juntar datos, información, continuamente. Y se me ocurrió
graficarlo de esta manera, ¿no? Para que entiendan los que son los indicadores en una clínica, en un consultorio. Imagínense que yo le doy a cada uno de ustedes un vehículo, un auto, y les digo que, bueno, que lo usen una semana y que recorran el país, ¿no? Y el auto, cuando se suben, aparece así, ese tablero. ¿Qué harían ustedes? O quería yo, digo, bueno, a lo mejor veo una estación de servicio y le cargo ahí combustible, veo las gomas, yo no sé, de mecánica, veo las luces, y arranco, ¿no? Y me lleva, y cada a lo mejor 200 kilómetros cargo combustible de vuelta para no quedarme sin combustible, pero no puedo hacer mucho más. ¿Voy a llegar a recorrer el país? Posiblemente sí. ¿En qué tiempo? No sé. ¿A qué velocidad? No sé. ¿Cómo está el auto? Tampoco sé. Bien, entonces, muchos consultorios, muchas clínicas se manejan así. Ahora, ese porcentaje que yo le dije, que pedía 3 indicadores, hagamos de cuenta que pasa esto. Esto es lo que sucede cuando una clínica en consultorio maneja 3 indicadores. En este caso, el guiño, las luces bajas, las puertas. Ejemplo práctico. Si nos juntamos, me junto con un colega y me dice que la facturación le va bien, factura X por mes, y este mes hizo 5 implantes, entonces estaba contento y tuvo 10 pacientes nuevos, y ya como que esa data es suficiente para saber cómo va el consultorio. Son 3. Genial ese gráfico de poner, sí. Ahora, cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de esto. ¿Para qué creen que un auto, una cabina de un avión, una empresa hidráulica que debe tener unos controles gigantes, para qué creen que sirve? Sin duda, para que funcione mejor, para evitar riesgos, para prevenir accidentes, para tener controles a tiempo, cuando hay que hacerlos. Si ustedes están manejando y se le enciende una lucecita, lo más probable es que paren y que vayan a un mecánico. ¿Sí? Ahora, en la clínica, en un consultorio, ¿qué sería eso? Sería a lo mejor llamar a un asesor, o capacitarse, o aprender más sobre el tema. Lo que pasa es que si no saben qué luces se encienden y qué luces están apagadas, es muy difícil salir del tema, ¿no? Y es lo que yo veo frecuentemente que sucede con los colegas. Entonces, acá les pongo 10 indicadores que, como les dije, son números, porcentajes, datos, métricas, ratios, alguna información que nos dé un número, que nos dé algo. Y el tiempo, acuérdense, si no ponen el tiempo, si ustedes dicen, bueno, a partir del mes que viene quiero aumentar la facturación, no es nada eso, ese es un deseo, un sueño. Ahora, si dicen qué cantidad y en qué tiempo, ahí ya se transforma como en un objetivo. Y si eso lo sigue mes a mes, bueno, ya puede ser un indicador. Por eso que cada uno puede jugar con esos indicadores. La facturación mensual, estamos hablando del dinero que ingresa, ya sea por pago en efectivo, por cheque, por tarjeta, por convenio, y después lo van dividiendo cada uno de ellos. Fíjense ahí ya la cantidad de indicadores que tienen. Los costos. Aprovecho acá que está el doctor Nicolás Ortiz para invitarlos a todos a que hagan curso con él sobre este tema tan fundamental, tan fundamental. Los costos. O sea, no pueden ser que no sepan en un consultorio de una clínica cuáles son sus costos mensuales. Fíjense que ni me meto en las prácticas, ¿no? Porque eso ya sí es una especialidad del doctor Ortiz, pero digo, nada, a ver, ¿cuánto entra y cuánto sale? A partir de esos dos datos, podemos empezar a saber la hora de lo que sale o de lo que ganamos en el consultorio. Tenemos que saber, por supuesto, cuáles son la cantidad de horas productivas que tenemos, que tampoco se sabe. Y yo hablo de lunes a viernes, y tal día no abro, y me voy antes. Bueno, ese dato lo tenemos que tener. Y si varía, lo tenemos que tener igual, con esa variación. Pero la cuenta de lo que entra o los costos divididos esa cantidad de horas la tenemos que tener todos los meses. ¿Y por qué les digo esto? No para que sepan y se amarguen, o al contrario, que festejen, pero a partir de ahí ustedes pueden construir un honorario, un valor a la práctica, un valor de su hora. Y también pueden saber cuánto pierden cuando esa hora no es ocupada.
cuando hay un colega que no viene, o cuando ustedes no van, hay gastos, por supuesto, que se siguen pagando, vayan o no vayan, pague el paciente o no pague. Entonces, rentabilidad, costos, horas, es básico. Fíjense, lo primero 5 es el ABC. Ahora después, cantidad de prácticas. Fíjense que acá en Argentina tenemos ese nomenclador, que no sé cuántas prácticas hay, así que por cada práctica ustedes pueden tener un indicador. Qué cantidad de operatorias, qué cantidad de endodoncia, qué cantidad de prótesis, qué cantidad de implante, qué cantidad por mes. ¿Sí? O sea, por eso digo que tenemos más de 50 indicadores para tener mes a mes. Y en una estructura grande, ustedes pueden a su vez hacer todo esto por profesional. ¿Cuál es la rentabilidad de hora por profesional? ¿Cuáles son las prácticas por profesional? ¿Cuáles son las horas que también va el profesional? Digo, información. Pacientes nuevos, es importante. Ahora, yo les pregunto, ¿qué cantidad de pacientes nuevos necesitan? No sé, pacientes. Bueno, empecemos por ahí, ¿no? Empecemos a ver qué demanda tienen para atender, cuál es la oferta también que ustedes pueden darle a esos pacientes nuevos, porque sé que todo el mundo quiere pacientes nuevos, pero si tenés turno en 15 días, 20 días, bueno, a lo mejor el paciente nuevo y tiene que esperar, termina siendo una queja, entonces tenemos que gestionar también eso. Entonces, el paciente nuevo siempre va a ser importante, pero ustedes saben que los que me escucharon, y en los últimos años, en todos los servicios, se le está dando mucha más importancia a aquellos pacientes que ya nos conocen, que ya han pasado por nuestro servicio. Por eso hablamos de fidelización, hablamos de seguimiento, hablamos de generar un marketing boca a boca, porque ahí nosotros nos estamos armando bien de un equipo de pacientes que les gusta nuestro servicio. El paciente nuevo puede venir, no puede venir, ni hablar si son pacientes que vienen de, ¿no? de internet, redes sociales, que, bueno, que preguntan por precio. Entonces, cuando definimos nosotros en la planificación ese segmento de pacientes, ¿qué tipo de segmento? También tenemos que describir un perfil de paciente. ¿Qué tipo de paciente queremos? Es otro tema, pero lo tenemos que desarrollar bien. Entonces, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde los buscamos? Y ahí vemos qué cantidad necesitamos, ¿no? Presupuestos, fundamental. Recuerden, el consultorio, una clínica, es una fábrica. Una fábrica en donde entra un paciente con un problema y se va el paciente con una solución. En el medio hay un montón de actividades y procesos, hay un intercambio en donde nosotros necesitamos cobrar de alguna manera lo que hacemos. ¿Se escucha entrecortado? Ahí leí un mensajito. No, yo lo escucho bien, ¿eh? No sé. Ah, bueno, son temitas a lo mejor de internet por ahí. Entonces, es fundamental que ustedes sepan qué cantidad de presupuestos emiten por mes. Ustedes, los profesionales, por profesional. Ahora, eso solo no alcanza. ¿Qué cantidad de presupuestos son aceptados? ¿Sí? Que a veces no son en el momento, que a veces ni siquiera son en ese mismo mes. Por eso es importante registrar esa información en un tipo de sistema o plantilla o Excel. Pero cuando el paciente ingresa y comienza un tratamiento, bueno, ahí ya ponen que ese presupuesto se cerró. Entonces, ustedes pueden programar, pensar o ponerse como objetivo qué porcentaje de aceptación de presupuestos pretenden para su servicio. ¿Un 80%? ¿Un 70%? ¿Un 50%? Entonces pueden evaluar también a su equipo individualmente. Si hay colegas, hay personas que trabajan con ustedes y su aceptación es de un 50%, un 40%, un 30%, habrá que ver qué pasa. Quizás necesite capacitación, quizás se están manejando mal los tiempos, quizás tiene una forma de diálogo, trato que al paciente no le gusta, quizás los aranceles son altos, eso también uno lo puede evaluar, altos en base al segmento que atienden. Entonces ahí lo que hay que hacer es mejorar el segmento de pacientes y no bajar el precio, digo, pero estamos contando con información. Y de vuelta, ustedes pueden fijar objetivos estratégicos. Bueno, de acá a fin de año yo quiero llegar a esto, pero ya saben desde dónde arrancan. Bien, porcentaje de ocupación de los consultorios, ocupación y desocupación, ¿no? Digo, acá me interesa que el sillón esté caliente, que haya alguien. Entonces, tenemos que saber si estamos en un 80% de ocupación, en un 90%, estamos en un 100%,
Y no quiero salir del tema, pero fíjense lo que estamos hablando hoy de las camas de los hospitales, de los sanatorios. Estamos hablando de un porcentaje de ocupación frente a una tragedia. ¿Sí? Pero estamos hablando de un indicador. Y quizás sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, ¿saben todos cuál es el de ustedes? ¿Qué porcentaje de ocupación tienen? Ahora, si ustedes están en un 100% y tienen turnos en 20, 30 días, también van a tener que hacer algo desde la estrategia. Aumentar los precios, abrir otro sillón, abrir otra sucursal. ¿Sí? O sea, cada uno de su lugar va a tener que decidir. O seguir así, y bueno, y ahí siguen ofreciendo lo que están haciendo hasta ahora. El ticket promedio es algo que no se utiliza mucho, tanto en salud, pero sí en los negocios, y tiene que ver con ese promedio de dinero que deja cada paciente cuando va al consultorio. ¿Sí? Ejemplo, y acá hay dos maneras, digo yo, de forma casera, de que lo puedan sacar. Una es decir, bueno, se facturó X cantidad de dinero y han ingresado, ¿no? Con turno, han asistido tanta cantidad de personas. Entonces ahí hacen la división y ustedes tienen ahí un ticket promedio, un valor promedio de lo que cada persona, nombre y apellido, les dejó a la clínica. Ahora, si esa persona fue una vez o 10 veces, no es lo mismo, porque está ocupando el sillón más veces. Entonces, la mejor forma es esa, saber qué cantidad de veces esas personas acudieron, o sea, tienen que tener conocimiento de la cantidad de turnos que han asistido, ¿sí? Y a partir de ahí ustedes pueden sacar un cálculo de qué cantidad de dinero le ha dejado una facturación, ¿sí? No hablamos de costos, facturación, cada ocupación del sillón. Y si ustedes tienen el costo, ese dato de la hora o de la media hora, bueno, ya pueden ir un poco calculando y viendo. Y también eso les permite a ustedes proyectar. Si ustedes están trabajando al 50% de su consultorio clínica y tienen ese ticket, ustedes ya pueden calcular, si tuviesen a un 80, a un 90, a ese ticket promedio, bueno, cuánto estarían facturando o qué cantidad de personas necesitan, porque acá estamos hablando de personas y de dinero. Entonces, con esas dos nosotros podemos ir jugando. Fíjense que rápidamente les tiré así 10 indicadores que ya manejando esto empiezan a tener ese tablero un poquito más completo. Bien, dentro de los tres temas, como les dije, el tema del equipo, tiempo y comunicación, muy por arriba, les pido disculpas, pero muy por arriba. Y cuando digo del equipo de personas, me refiero personal de recepción, auxiliares, administrativos y profesionales, ¿no? Porque sé que muchos profesionales suelen trabajar así con especialistas o a lo mejor necesitan un segundo sillón para también hacer otro tipo de trabajos o porque tienen muchos pacientes. Entonces, digo, desde mi mirada, no hay diferencia si hay un profesional que tiene 2 colegas o una clínica que tiene 20. Digo, desde mi mirada es lo mismo, ¿sí? Porque son distintos modelos de negocio, pero en definitiva, ¿no? Hay un odontólogo que gerencia, que arriesga, hay otro colega que va a poner su trabajo, su capacidad, su destreza, y hay un acuerdo, un arreglo comercial entre ambos, pero en definitiva eso es un común denominador. Ahora, hay 3 millones de variables. A mí me preguntan a veces, ¿cuánto están pagando? ¿Qué porcentaje están pagando? Y qué sé yo, digo, depende de tantas cosas. Digo, el primer lugar es el lugar donde están dando el servicio. No es lo mismo Capital, Buenos Aires, que un pueblito, ¿no? Aislado de la provincia. ¿Por qué? Porque va a haber dificultad para conseguir profesionales, no tengo duda. O alguien que necesite especialistas determinados. Y en ese sector, en ese lugar, en esa ciudad, tampoco hay. Bueno, los arreglos eran distintos, las condiciones eran distintas. Por eso, los perfiles de puestos a veces se pueden conseguir y buscar, a veces no. Hay que arreglarse también con lo que el mercado ofrece en ese momento. Forma de retribución, hay muchísimas. En mi clínica había por lo menos 7, 8 formas distintas de pago a los profesionales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿no? Un maxilofacial que un pediatra, que un endodoncista, que un implantólogo, que alguien que hace guardia nocturna, que atiende chicos con cierta discapacidad, no es lo mismo. Y todos tienen que ganar. Entonces,
desde ahí uno empieza a generar una propuesta y se empieza a conversar y se busca un convenio. Y recuerden que siempre que hablamos de un porcentaje, que eso sería, nosotros decimos porcentaje, pero digamos que en general en los negocios estamos hablando de resultados, ¿no? Porque si no hay, no hay, y si hay, hay, entonces es una especie de pago a resultado, o una comisión a resultado, que va a variar de muchas cosas también. Yo suelo decir a veces en las charlas, no es lo mismo que a lo mejor yo invite a trabajar un especialista, un endodoncista, y le digo, mira, te voy a pagar el 90%, y yo pongo todo, 90%. La persona va chocha, digo, ¿cómo? ¿90%? Sí, 90%. Ahora, el arancel es malo, y va un solo paciente. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me sirve ese 90%? Siempre que buscamos, digamos, llegar a un acuerdo, o alguien que va a buscar un trabajo, tiene que pensar cantidad de pacientes, qué valores se manejan, qué experiencia va a adquirir, cuál va a ser el aprendizaje que va a adquirir en ese lugar, porque no es lo mismo estar solo que estar en una clínica, que estar con otros colegas, que estar ayudando, que estar viendo, y eso lo va a definir cada uno de acuerdo a qué, a su ciclo de vida, ¿eh? Si recién empezó o si ya está pegando la curva. Entonces, cada uno, y también, por supuesto, de su conocimiento, especialidad, y lo que haya dado por la profesión. Entonces, son todos arreglos como muy personalizados y que cada uno tendrá que, por supuesto, manejarse. Es muy importante los beneficios, los acuerdos personales, en el sentido de darle, a lo mejor, a los profesionales la indumentaria, becarlos en alguna capacitación, regalarle cosas para los cumpleaños, beneficios para los hijos. Digo, las empresas hoy manejan mucho ese salario, entre comillas, emocional. Y eso es más importante, al igual que tener cierta pertenencia y tener cierto, a veces, poder de opinión, o ¿no? de decir, de tirar una idea y que te la tomen, y que puedas crecer en un lugar. Según estudios, es mucho más importante que el salario en sí, o que el sueldo o los honorarios en sí, que estaría en un tercer lugar. Entonces, desde mi opinión, en cada lugar tienen que buscar ese tipo de combo para que puedan tener, a partir de allí, gente que se sume, y empezar también con estas personas a, si ustedes ya están ahí con ese conocimiento, a marcarles el rumbo, a contarles dónde va la empresa, a dónde quieren llegar con sus objetivos personales, y cada 3 meses se juntan y ven cómo están esos indicadores. ¿Sí? Yo en mi clínica lo hacía permanentemente, y muchos colegas estaban por debajo del costo. ¿Sí? O sea, lo que ganaba el profesional y lo que quedaba en la clínica estaba por debajo del costo. ¿Qué tenía que hacer? Juntarme con ellos y decirles, mirá, el costo es este. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Digo, a lo mejor capacitarte, o si no, también un tema de diseño. En lugar de venir 3 días, bueno, vení 2, o 1 día y medio. Entonces yo busco de recuperar, pero teniendo esos valores, esos indicadores, empezamos a tomar decisiones de gestión. ¿Se entiende? Para eso sirve. El tema del tiempo, aquí, como les dije, en cuanto al diseño del servicio, va a depender de ustedes, pero estamos pensando también en dar un servicio eficiente y de calidad. Entonces, es conveniente acomodarse a los tiempos del paciente, y más hoy en día, donde a lo mejor hay pacientes que exigen, ¿no?, el tema del tiempo. Recuerden algo, cuando el paciente siente que pierde el tiempo, es desde que sale de su hogar, del trabajo, el viaje, la espera, la atención, y regresa a su casa o a su trabajo. Es increíble, no es solamente que esperó 15 minutos el paciente y por eso a lo mejor se enojó, sino que es todo lo que le lleva a atenderse. Y en los tratamientos largos, recuerden que los pacientes van muchas veces, y para el paciente también es un gasto, es un gasto extra, ese tiempo que pierde, hay cosas que deja de hacer, hay gastos de transporte, de estacionamiento. Entonces, cuidemos el tiempo del paciente, ¿no? Empecemos, por supuesto, a cuidar y a conocer nuestro tiempo. Por eso, digo, es un tema también muy largo, pero hay que protocolizar y organizar bien las primeras consultas, las derivaciones, los tratamientos, ¿sí? O sea, hoy desde ya que conviene hacer tratamientos integrales, que el paciente vaya pocas veces
aprovechar la tecnología para adelantar también tratamientos. O sea, hay que buscar esos pacientes como que realmente digan, vengo toda una mañana, haceme lo que más puedas. Digo, eso es, creo, hoy algo que se está empezando a hacer, ¿no? Porque nos estamos adaptando a los tiempos y la tecnología, como les dije, ayuda. Tenemos que tener, por supuesto, la organización, las ganas, y que esos pacientes, por supuesto, no falten, ¿no? Por eso hay todo un tema de, como dice al final, recordatorio, seguimiento, estar en contacto permanente con el paciente, no solamente durante la atención, sino permanente. Ayer hablamos también con otros colegas, o antes de ayer, y estamos hablando de estos recordatorios, de decir, bueno, tenés que venir en 6 meses, ¿no? Y llamarlo al paciente para decirle, mire, le recuerdo el turno. Y yo digo siempre, todos los meses hay que estar en contacto con el paciente, ¿no? Por eso están los correos electrónicos, un WhatsApp, algo que estemos en contacto. Entonces, cuando le pidamos algo, no lo va a tomar a mal, porque todos los meses le estamos mandando un mensaje. Entonces, lo que ha cambiado mucho también es esto, ¿no? La comunicación con los pacientes, y en cuanto a la optimización de los tiempos, hoy le podemos enviar mucha información a través de distintos canales de comunicación, ¿no? No todo por WhatsApp, hay distintos canales, y yo sugiero siempre que en el momento de hacer la admisión, preguntémosle al paciente qué tipo de canal utiliza más, en qué horario, de qué manera. No todos utilizan las redes sociales, entonces, desde ese punto de vista, estamos ofreciendo un servicio apuntado al paciente y también optimizando el nuestro, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de poder generar una buena producción, siempre al mismo tiempo, que será de un día, una semana, un mes, pero generar una mayor cantidad de producción o mejorar la calidad de los tratamientos para que el servicio sea sustentable, ¿no? Y para eso tenemos que tener esos pacientes que lo necesiten, lo busquen y lo quieran hacer. Y en cuanto a la comunicación, que era el otro punto, imagínense todo lo que hablamos hasta ahora, estamos arriba ahí de la dirección de la clínica, del consultorio, tenemos un equipo de trabajo y hay que contarle todo. Hay que contarle todo cuando ingresan, sobre todo, y después durante el funcionamiento también, no solamente las malas noticias, no solamente así como ese golpecito para que camine un poco más rápido. No, las buenas noticias también, los proyectos, las actividades que tienen pensado hacer. Por eso es importante siempre planificar, porque uno va colocando cosas en un calendario y podemos decir, bueno, estamos yendo para allá, vamos a hacer esto, o hacerlos participar en las tomas de decisiones o en ideas. Pero recuerden, el grupo tiene que conocer un poco. Ahora, los canales, fíjense, que son distintos. O sea, si ustedes tienen que hablar a lo mejor seriamente con una persona, tendrán una reunión personal, y también aconsejo que sea con horario, algo formal, si es un tema serio. No podemos hacer reuniones generales por todo, menos ahora, ¿no? Pero digo, y tampoco usar el WhatsApp para todo. Tenemos un grupo de la clínica, entonces mandamos todo por ahí. No, no. Cada uno, desde su dirección, tendrá que definir qué cosas envía por un WhatsApp, qué cosas hará reuniones personales, de área, de grupo. En algunos lugares hay carteleras, todo lo que tenga que ver con las normativas, siempre conviene que sea por escrito, inclusive que se notifique esa persona como que está al tanto, como que lo leyó, porque pasa eso también, que a lo mejor ustedes trabajan mucho, hacen muchas cosas, y después la gente dice, y yo no me enteré. A mí, yo me he vuelto loco durante años con eso, ¿no? Y no había forma de, ¿sí? Hasta que se me ocurrió hacer una especie de diario, gacetilla, algo, y cada vez que el profesional cobraba, se las damos, y ahí tenía todas las novedades, con un chiste, o sea, hicimos algo muy, muy interesante, pero bueno, digo, tenemos que buscar la forma de que todos se enteren, ¿no? Y habiendo carteleras y demás. Entonces, bueno, también el tema de si son un grupo unido, hacer algunas reuniones fuera del trabajo es importante para mantener ese clima. Siempre que haya un tema central, digo, ¿no? Si vamos a ir afuera y hacer un asado, bueno, no hablemos del trabajo, o podemos ir a comer afuera y hablar de un tema puntual del trabajo, eso lo hemos hecho también mucho nosotros. Eso realmente ayuda a la convivencia, es más distendido, pero siempre tiene que haber, como digo yo, una organización de esos temas, ¿no? La comunicación, ustedes saben, es una de las partes blandas de las empresas
y de los negocios en donde todos tienen problemas, ¿no? No importa la estructura que tengan. Entonces, esto es algo que le pasa a todos. Si tienen este problema, no se alarmen. Sí, bueno, empiecen a trabajar sobre ellos, ¿ok? Y para finalizar, estamos muy bien con el tiempo, me voy con esta frase, que este es un libro que me tocó leer cuando hice mi primera maestría, son 600 y pico de hojas. En mi vida vi un libro tan gordo y de letra chiquita, pero bueno, era la Biblia en ese momento de la gestión estratégica en hospitales. Esto está, digamos, basado en la gestión hospitalaria, pero me gustó que el éxito o fracaso de una empresa, en este caso sería un consultorio, una clínica, depende de su productividad, pues si no hay productividad no funciona, y de la calidad también, porque si no hay calidad la gente deja de venir. De todo lo que uno hace, ¿no? De la realización. Pero que estas dos dependen sí o sí de los individuos que la forman. Entonces, siempre va a depender de las personas, de las decisiones, de su mirada, de su capacitación, que esté arriba de ese proyecto, ¿no? Y yo espero que acá haya muchos que estén dedicándose a esto, sino que ya vayan pensando si van a abrir algún emprendimiento o consultorio, que van a tener que trabajar mucho en esto. Y les puedo asegurar que esto es algo que se aprende también muy fácilmente, no es nada complicado. Simplemente hay que empezar a ver estos temas.